Les quiero invitar entonces a considerar la palabra del Señor. Vamos a leer, ¿les parece? Allí en el Evangelio testimonial que escribe el apóstol Juan, Evangelio en el capítulo 10 del Evangelio allí de Juan. Leemos Juan capítulo 10 en el nombre del Señor. El Señor está hablando: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Tenga presente usted la imagen de la parábola también de aquel que fue asaltado, ¿se acuerdan? Que fue despojado. El que entra entonces por otra parte, el que no va directamente por la puerta. Más, dice el Señor, el que entra por la puerta, ese, el pastor de las ovejas es. Entonces tiene que usted imaginarse un redil con las ovejas todas adentro y que el pastor va a buscarlas para sacarlas y llevarlas al pastoreo. Todos los días sucede eso, ¿no? El pastor saca las ovejas y las lleva al pastoreo. Pero alguien debe entrar por la puerta. Dice, a ese pastor abre el portero. Y entonces las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Hay portero, se está refiriendo a muchos pastores que están al servicio de uno principal, que es el dueño de todas las ovejas, el príncipe de los pastores. Es como Abraham, que tenía muchos pastores y cada uno llevaba, ¿cierto?, distintos rebaños, distintos grupos de ovejas. Entonces hay un portero. Cuando el pastor, dice, ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño, dice, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es una alegoría, dice, esta alegoría les dijo Jesús. Ahora, aún así ellos no entendieron qué era lo que les decía. Él estaba hablando hace poquito, allí mismo, si usted lo ve antes, acerca de una situación difícil que se dio para un hombre que había nacido ciego de nacimiento. Pero en el contexto escritural era una de las ovejas que el Señor tenía que traer al redil. Entonces, como no entendían, dice el texto, el verso 7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo. Ahora, mire, note cómo dice el Señor: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, insiste el Señor. El que por mí entrare, primero será salvo, entrará y saldrá y tomará las ovejas y hallará pastos para las ovejas. Y hallará pastura para las ovejas. Entonces el Señor insiste y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas, el lobo, y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Es asalariado nada más. Insiste el Señor: yo soy el buen pastor y conozco
mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Qué hermoso esto. Dice, yo también tengo otras ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. El mundo actual, el mundo que nosotros vivimos, es un mundo que califica esta situación de condición de rebaño como algo prácticamente oscuro, malo, ¿no? Que la gente tenga que estar siguiendo a alguien. Salvo en esto de las vacunas que se habla, ¿no? De esta condición de rebaño y toda esta posibilidad de vacunarse unos a otros por cercanía. Pero la gente resiste hoy porque está dispersa. Pero si uno pone atención, eso es una posición falsa, equivocada. Hay grupos en el mundo, se agrupan las personas por gustos, por preferencias, por liderazgos, por pensamientos, por intereses en general. Económicos, muchos, políticos, claro, artísticos, de ciencia, de intelecto. Bueno, hay muchos rebaños, muchos rebaños. No podemos decir que los pastores, vamos a usar la imagen escritural, los pastores de todos esos rediles, sean políticos, económicos, de cualquier índole social, esos pastores se porten a la altura de esa relación que establece el Señor, mis ovejas, de quien son propias las ovejas. Más bien, el texto es, la palabra del Señor juzga que es un asunto de económico, es por salario, es por plata. La base de relacionamiento en este mundo de los muchos rebaños es de esa forma, ¿no? Es por salario nada más. Las ovejas entonces viven desconfiadas permanentemente en todas las empresas, en todas las relaciones humanas. Hay una cuota muy grande de desconfianza, de aquello que no es verdadero, de aquello que no es verdadero. Allí aparece esta imagen que se nos leía. Anhelamos estar bien, tener pastos, buenos pastos. Qué hermoso el pasaje cuando cantamos y oramos también, ¿no? Delicados pastos, ¿no? Para cuando son chiquitos, tiernas pasturas o aguas tranquilas. Anhelamos. Todo lo que dice ese canto del salmista, ¿no? Pero no es así. Cada día se lucha por las cosas. Cada día hay falta de fidelidad, de lealtad, opuesto a lo que por la gracia de Dios hemos aprendido, opuesto a esa fidelidad de Dios que se manifiesta para con nosotros. En el mundo, por causa del salario, por causa del dinero, por causa del
el poder, por causa del señorío, del enseñoreamiento, hay mucha desconfianza. Un pasaje del sabio Salomón allí en Eclesiastés dice, capítulo 9, usted puede buscarlo después, capítulo 9 de Eclesiastés, versículo 11 y 12 dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que hay un tiempo y una ocasión, acontecen a todos. Hay como una oportunidad. Porque el hombre no conoce, tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente el tiempo malo sobre ellos. Y el pastor, para librarles. ¿Qué pasó? Que el que era ligero para la carrera, el que era el favorito y una situación de último momento, o el que nadaba, o en cualquiera, ahora mismo en estos juegos, ¿no? Y el dolor, la frustración, la amargura, tengo que cambiar de entrenador, no sé. Las luchas en el alma, las luchas diarias son tantas, hermanos, son tantas. ¿Qué pastor nos toma? ¿Dónde viene el pastor con su cayado y nos levanta? Y aunque comience un valle de sombra y de muerte, su vara nos protege, su cayado nos levanta. Y hay una mesa preparada, y la verdad y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. De repente cae la red, de repente el lazo. No tenemos todavía plenitud. Todavía no está pleno todo aquello que está escrito de que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, donde more verdaderamente la justicia, donde ya no habrá más llanto, más lágrimas, más dolor. Podríamos ciertamente haber sido llevados de esta tierra al momento de ser convertidos. Ciertamente. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué permanecemos en este mundo sin ser ya de este mundo? ¿Por qué los creyentes viven las mismas situaciones que los no creyentes? Me refiero en este pastor grande, misericordioso, que dio su vida por nosotros. Decíamos, es difícil entender, difícil comprender todo lo que sucede en cuanto a la edificación, en cuanto al crecimiento. ¿Dónde nos llevas hoy, Señor? ¿A qué pastura? ¿No? ¿A qué lugar? El Señor conoce las temporadas de los pastos, en esos trabajos de nómades, en esos peregrinajes hermosos. El Señor lo conoce. Es probable que nos haya alcanzado el temor del mundo. Es probable que nuestro corazón perdió la atención y ya se nos ha confundido la voz del pastor y tal vez
nos hemos dado algunas vueltas o hemos sido un poco golpeados, como dice el cantar, de los cantares, ¿no? Y nos encontraron en horarios que no debíamos. Y nos confundimos y vivimos una experiencia. ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está la voz del Señor? Permite el Señor que todas estas cosas sucedan y sigan sucediendo. Como dice, todos vamos a un mismo lugar antes de esa gloriosa manifestación del Señor, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Antes de eso, ¿por qué todo sucede igual? Parece que fuera igual. ¿Hay despropósito en el Señor, en lo que nos acontece? El apóstol Pablo en las Escrituras quisiera citarles que no es así. Lo cierto, si uno escudriña, no es una carta de navegación, es mucho más que eso. Si uno escudriña las Escrituras, no son planos de edificación, es mucho más que eso. ¿Quién puede planificar el alma? ¿Quién puede planificar las medidas, la altura de mis pensamientos? ¿Quién puede planificar la hondura de los dolores? ¿Quién es experimentado en eso? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Claro que no. Dice Efesios capítulo 1, verso 9, que dice que Dios nos da a conocer, ¿no?, el misterio de su voluntad. Así dice en Efesios, en el capítulo 1. Él nos da a conocer el misterio de su voluntad, dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del pastor, el propósito de este pastor que dio su vida, el pastor de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No hace las cosas el Señor sin un propósito donde está presente su voluntad gloriosa, su voluntad hermosa, su voluntad que no se compara. Le quiero leer acerca de su voluntad. Dice el Señor que la voluntad de Dios es que Él dé su vida por las ovejas, de que Él, los que le conocen, los que se acercan a Él, la voluntad es que los resucite en el día postrero, que haya una extensión gloriosa más allá, ¿no?, de la muerte y haya victoria en Cristo. Pero las cosas deben reunirse en torno a Cristo, deben sujetarse en torno a Cristo, para que las cosas se hagan en su designio, aparezca su propósito, deben reunirse en torno a Cristo. Las del cielo, todas las cosas, la suya, la de su vida, las mías. Mi voluntad debe estar dispuesta a su designio. Nuestro Señor lo hizo, hermanos amados, habiendo venido diciendo, heme aquí, envíame a mí. En un momento, turbada está mi alma, allá hasta la muerte. ¿Qué voy a decir?, decía el Señor. ¿Qué tengo que hacer? Pasa de mí esta copa. Está la copa al frente y es difícil tomarla, pero hágase tu voluntad, no la mía. Con llanto, con quebranto, con temor reverente debemos decirle, Señor, tu designio sea primero en mi vida. Su propósito es superior a ese contexto, a ese tiempo, a ese momento, a esa dificultad, a esa red, a ese lazo con el cual hemos sido enlazados. Ahí mismo en Efesios, Pablo dice que
cuando nosotros nos congregamos como iglesia, cuando estamos como casa, estamos reunidos en torno al Señor y estamos allí, dice que la sabiduría del Señor se manifiesta sobre los hijos del Señor y se expande, se abre ante principados y potestades. Dice, conforme, dice el capítulo 3, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en Él tenemos, dice, seguridad y acceso con confianza. Seguridad y acceso. Podemos entrar con confianza por medio de la fe en Él. Estamos en la iglesia, está su sabiduría, está su conocimiento. Hermano, abre tu corazón. Yo, si mañana tuviera que ir a la universidad, cualquiera de las que hay acá en la capital de Santiago, y entro a una cátedra, tengo que confiar que aquel que me va a enseñar me ha matriculado, tengo que ser dirigido, tengo que ser llevado 5 años, 8 días, algunos, muchos más, para llegar a entender. Y después la vida, después la práctica. Es así. Tengo que tener, como dice aquí, yo tengo posibilidad de seguridad y acceso con confianza. Así que pido que no desmayéis, dice. Pido que no desmayéis a causa de las tribulaciones. Dobla la rodilla ante el Padre, dice, por esa causa. ¿Por qué? Porque hay seguridad, porque hay confianza, hay acceso. El Padre va a poner las manos sobre ti, te va a bendecir, te va a dar su gracia para que habite Cristo por la fe en tu corazón. Ay, el propósito del Señor conlleva confianza, conlleva seguridad. Más aún más, dice segunda de Timoteo, voy a pedir que lo busque, segunda de Timoteo, ¿no? Fuimos llamados, fuimos salvos. Muchos de nosotros hemos sido llamados y tenemos seguridad de que hemos sido llamados y hemos sido salvos. Pero también nos ha costado identificar la voz del pastor, seguir al pastor. ¿Hacia dónde nos lleva el pastor? Allí en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, dice el versículo 9. El Señor nos salvó, el Señor nos llamó, dice. Dice usted amén en su casa, hermana querida. Nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, o sea, quiere decir apartado para algo, y no conforme a nuestras obras, o sea, no porque me llama porque yo tengo una capacidad para esto otro, porque yo estudié. Todo eso es válido, todo eso es útil, todo eso se reúne en Cristo. No, el Señor dice esto no sirve. No, pero lo resignifica, lo renueva, lo rehace, lo regenera. Pero no basado en nuestra obra, en nuestra capacidad, sino según el propósito suyo, dice. Y la gracia, ahí está. O sea, ahí está el propósito que ya habíamos visto. Propósito eterno, glorioso. Reunir todas las cosas en Cristo. Él es todo, primero en todo. Pero también dice la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. No solamente, hermanos amados, vamos así como una filita y siendo llevado con ciegos sin entender. No, hermano, la gracia es multiforme y nos da entendimiento. Aleluya. No sabíamos hablar, cambia la manera de hablar. La gracia del Señor sustenta nuestra alma. Oh, aprendemos a cantar, pero no por cantar, sino que el alma se llena de alabanza y de regocijo al Señor aún. Damos gracias en todo, aún en aquellas cosas que son tan... Porque es conforme a su propósito y porque nos da la gracia para ello. Más aún, Romanos, que usted conoce muy bien, se está anticipando ya usted. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, en cuanto a este ruego del Espíritu, a esta ayuda que tenemos del Espíritu Santo, a esta asistencia del Espíritu Santo, dice, que ruega por nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice, conforme a la voluntad de Dios. Y Dios conoce ese clamor del Espíritu y nos ayuda en nuestra debilidad. Así dice, entonces dice, y entonces sabemos, dice, verso 28,
Entonces tenemos seguridad, confianza. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amar a Dios porque Él nos amó primero, dice el pasaje. Porque Él nos amó primero. Eso está claro, ¿no? Y debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y debemos andar en amor como Cristo nos amó. Cuidado en eso. Entonces, amar a Dios es como los hijos que van aprendiendo. Oh, este niñito salió un poco egoísta. Estamos comiendo helado y no quiere soltar el helado. Y el papá le dice, ame a su hermanito, es su hermanito, convídele. Y el niño no quiere. Está aprendiendo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque lo hicieron bien. Por eso le ayudan a bien. Porque son perfectitos. Porque al tiro comparten. Es un aprendizaje, hermanos. Amar, usted sabe que es un aprendizaje, amar entre marido y mujer, entre padre e hijos. Es un aprender a obedecer mandamientos hermosos, lindos del Señor. Es un aprendizaje, como Él nos amó. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero esto tan oscuro, esto tan difícil, porque a los que antes conoció, dice, es un predestino, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que seamos como el Hijo, ¿no? Y Él, así está escrito, sea el primogénito entre muchos hermanos. Tengamos una mirada en un ejemplo escritural, que es difícil de comprender. ¿Por qué pasan estas cosas? Busque conmigo allí en Santiago. Santiago. Bien. Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Un ejemplo de una situación difícil de comprender para todos. Allí en el pasaje donde los cielos y la tierra se trastocaron, como dice allí, Hebreos dice eso, ¿no? Conmovió todo, ¿no? La voz de Dios conmovió entonces la tierra, ahora los cielos, la tierra, todo se conmueve cuando se manifiesta el Señor. En el caso de Job se conmovió todo. Capítulo 5, versículo 11. Dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Eso es como el capítulo 1 ahí mismo de Job, versículo 2. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es como eso. ¿Ya? Está volviendo al inicio, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... Es como un fruto, paciencia. Entonces la paciencia, falta todavía, la paciencia, tenga la paciencia, su obra completa, se vaya completando para que lleguemos a ser completos, como Dios quiere, perfectos y cabales. Esa palabra increíble, cabales, con un juicio claro con respecto a lo que nos pasa, a todo lo que nos pasa y saber decir, no, espérate hija, espérate mamá, espérate papá, espérate esposa, no, esto es por esto, cabales, así, sin que os falte cosa alguna, pero es que me falta sabiduría, pídale al Señor. A eso se refiere cuando pone como ejemplo a Job. En el capítulo 5, entonces, en el versículo 11, dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Tened por sumo gozo. Sumo gozo es el gozo de la exaltación de Cristo, ¿no? Por el gozo puesto delante de Él. Entonces dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. No el fin como partió nuestro Señor, como dio su vida al Señor, sino que el propósito que el Señor tuvo en la vida de Job. El fruto, el fin es la finalidad, el por qué Job vivió todo esto. Que el Señor se manifestó muy misericordioso y compasivo. Eso. Entonces, miren el ejemplo de Job, dice, todo lo que vivió, en otras palabras, ¿para qué fue? Bueno, Dios tenía una finalidad y cambió
aquello que el maligno, el mal vino, el salteador vino, el que hurta, el que mata vino, y el Señor hizo que esto se transformara en algo mejor, superior, en la vida de este varón, de Job. Algunas cosas, toquémoslas, considerémoslas. Le invito entonces a algunas cosas en el libro de Job. Primero, que es conocido, yo creo que usted lo recordará inmediatamente en el caso de Job, cuando dice allí en el capítulo 1, recuerda, a propósito esto de la finalidad, ¿por qué esto? ¿Para qué esto? ¿No? Job capítulo 1, ¿para qué? Bueno, Dios tiene un propósito glorioso. Es que caí en esta red con amor fraterno, hermano amado. ¿Escuchó la voz del pastor o dejó de escuchar la voz a lo mejor? ¿O escuchó otras voces? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo de la red? Hay ejemplo, dice aquí en la palabra, ¿cómo hacerlo para no caer en la red? Bueno, dice literalmente, hermanos, dice, hay mucho en el estudio, en el escudriñarlo de Job, dice Job, me vino todo lo que yo temía. Así dice. Yo sé que mis hijos vivían en pecado y les vino lo que les vino por causa de su gran pecado. Yo puedo mostrar esos pasajes, aparecen en las Escrituras. Yo sé que la raíz del asunto, el problema está dentro de mí, dice en otra parte. En todo el planteamiento. O sea, Job después se dio cuenta que el Señor lo quería llevar más allá todavía. Más allá. Job dijo allí en el capítulo 1, versículo 20, cuando supo que todos sus hijos habían muerto, que todo se había perdido, sus campos, todo, la empresa, todo se vino abajo. ¿Pero por qué hice esto así? ¿Por qué lo hice así? El auto me lo chocaron, que esto y esto otro y que... ¡Ay, Señor! Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra, dice, y adoró, y se puso a adorar a Dios, a adorar cuando han muerto mis hijos. Y se puso a adorar allí. Yo he pensado un día, se me perdió un rato, unas horas, uno de los chicos y sentado en el piso oraba. ¡Uy, qué terrible eso, hermano! ¡Qué terrible es eso! Y dijo en adoración dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá se me cubre. El Padre tiene, dice, sí, Pablo, ¿no? Una vestidura celestial para uno. El Señor me dio y el Señor quitó. Bendigo el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito. Y en todo eso, dice la Escritura, no pecó Job, porque no le atribuyó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No dijo aquí, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo este pastor? ¿Cómo no se da cuenta? Entonces dice la Escritura que el maligno que está, ya conocen ustedes el escenario ahí, ¿no? Ah, dijo el maligno. Ah, ya. Bueno. Los campos se perdieron, se quemó todo, los hijos se perdieron. Ah, dijo el maligno, piel por piel. El Señor le dijo, ¿has visto a mi siervo que algo muy interesante, muy hermoso cuando Dios dice, él ha retenido su integridad. Retiene su integridad. Es tan valioso frente a dolor que nadie te quite la integridad del alma, del corazón con respecto a quién es el Señor, quién es Dios. Es el verdadero pastor. Piel por piel, le dijo. El Señor le dijo, mira, le tocarás, pero cuídate de su vida. Y el maligno le toca con una sarna terrible. La mujer se levanta. Quiero decirle algo a los hermanos que han sufrido mucho. Todos en estos días hemos perdido algún familiar, o la mayoría.
Todos, alguna situación por aquí, otra por allá. Y aunque no sea directo como se nos enseñó hoy, es nuestro hermano el que está caído. Es nuestro hermano el que alguien lo quiso despojar de todo. Pero el Señor lo transformó. Qué lindo es ver, yo pensaba, un samaritano atendido, curado, vendado por un israelita, un judío, y lo cuidó bien. Cuídamelo, es mío. Es mi hermano, cuídamelo. Cuídamele. Ser una casa, ser una familia. Aunque no alcanzamos a llegar a todos los lugares. Job parece que tenía 3 amigos pastores, voy a decir así, ya, pastores, teólogos, como quiera usted decirlo. Elifaz dice Temanita, Bildad Suit y Sofar Naamatita, el 11, verso 11. Yo quiero leerlo por algo quiero leerlo. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, dice, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Querían ayudarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, dicen, no lo conocieron como estaba Job, ¿no? Y lloraron a gritos sus amigos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo, dice. Así se sentaron con él en tierra por 7 días. 7 noches estuvieron al lado de su amigo, de su hermano, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. ¿Qué pastor? ¿Quién de nosotros tiene una palabra para consolar verdaderamente? Es el Señor, son las consolaciones de Cristo. Ninguno de nosotros. Es la gracia, el propósito y la gracia. El propósito y la gracia. Hay otra cosa. Por eso Job dice allí, búsquelo usted en el capítulo 19 de Job. Job 19. Hay conversaciones con ellos, con estos 3 amigos, hermanos. Trataban, se esforzaban de explicarle a Job, de ayudarlo. Dice así. Job está hablando, dice, ¿no? Verso 6. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Y aquí yo clamaré agravio y no seré oído. ¿Cómo voy a ser oído que Dios me agravió? ¿Pero por qué me tiene metido en esta red? Daré voces y no habrá juicio, porque no puedo contender con él. Yo no me puedo ir a juicio contra él. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. No sé cómo andar. Y dice el verso 9, me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Había un concepto en Job. No, ¿quién de nosotros va a juzgar a Job, por favor? Pero habían cosas que tratar, seguro, el Señor las conoce. Profunda, dice algo al final. Pero el Señor sabe todo. Por eso después dice, yo quiero, denme un cincel, denme una piedra. Decía allí en el mismo pasaje, el verso 23, 24. Yo voy a escribir algo, dijo, yo quiero escribir algo. Yo sé, dice el verso 25 en este capítulo, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Él se va a levantar, mi Redentor se va a levantar. Y después yo sé que esta mi piel será deshecha. Deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios. Yo sé que Él me transformará este cuerpo de la humillación que tengo, ¿no? Al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, no otro. Aunque mi corazón ahora desfallece dentro de mí. Y para no tomar mucho tiempo, amadísimos hermanos, pero al final ustedes saben cuando dice Job, ahora mis ojos, resumiendo, ¿no? Ahora mis ojos te ven.
El Señor le habló desde un torbellino, el Señor trató con él. Él trató con sus prójimos también. Dios le habló, dice el verso 7, le habló a Elifaz temanita y le dijo, mírase, yo me he enojado harto con ustedes, le dijo a los amigos, ¿no? Contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado, no de Job, dijo el Señor, no habéis hablado de mí, lo recto, como mi siervo Job. Si uno analiza todo, así que vayan, ofrezcan 7 becerros, 7 carneros, mi Job estaba todavía totalmente recuperado físicamente, ¿no? Él va a orar por ustedes, él va a orar, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosos. No me voy a enojar más allá, pero por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y los 3 amigos lo querían, ¿cómo no? ¿Cómo no? Así es que, claro, lo hicieron como el Señor le dijo, y oró Job por sus amigos. Ay, Job, no sé cómo el olor subía entre la presencia del Señor, el quebrantamiento de Job, viendo al Señor. El Señor oyó, bendijo a los amigos, escuchó a Job, lo bendijo a Job. Todo se volvió, todo redundó para bien. Como dice el Señor, sus misericordias, el fin que el Señor le dio fue tan hermoso. Ahora uno dirá, yo no entiendo nada de esto, yo no quiero. Hermano amado, no contienda con el Señor. ¿Pero por qué me llevó mi hijo y me dio otro hijo, pero yo quiero los otros hijos? He leído de no grandes, pero he leído de obra del Señor grande a través de hombres y mujeres que perdieron todo. Hay algunos himnos que cantamos que tienen ese fundamento. Y que ellos dijeron, Señor, no entiendo nada, no sé nada. ¿Por qué pasó? Y se han transformado en padres de muchos niños abandonados, de niños huérfanos, porque perdieron al suyo. Y dijeron, hay tantos más perdidos. Se han transformado en, como dice la Escritura, en luces en este mundo. Sí, que han creído en el Señor. Ay, usted sabe que hay gente que llora cuando un perrito está tirado en el suelo por ahí en las calles. ¿Sabe usted cuánta gente se desvive y va de ciudad en ciudad detrás de una situación de un gatito que se perdió? ¿Corremos nosotros? ¿Corremos? Hay realmente una gran necesidad. El maligno operó una operación maligna allí y Dios la transformó. Yo creo que Dios quiere transformar la situación que tú tienes en algo hermoso, que nazca una canción, una alabanza al Señor. Es probable. Pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué me pasó esto con mi casa? ¿Por qué? El único que sabe es el Señor, es arquitecto. En Habacuc dice, yo estoy aquí, veo todo el problema, veo todo lo malo, dice, todo lo malo. Y Dios me manda una red enorme, una red que agarra todo, toma todo, y que despoja todo, y que funda ciudades con sangre. Y yo no puedo entender cómo Dios va a estar en esto. Cómo Dios está sobre una ciudad, sobre un país, y se trastoca todo y cambia todo. ¿Cómo? Estar en silencio, dice. Dios está en su santo templo. Él sabe que algo está pasando. ¿Y qué hago? Bueno, espéralo. Ya viene, el Redentor viene. Viene el Salvador. Espéralo. Aprende a esperar. Señor, he oído tu palabra y temí. Aviva entonces esa obra que tú quieres hacer. En medio de esta situación que no se entiende, aviva tu obra. Y aunque la higuera no florezca, ¿verdad? Ni en las vides haya fruta, aunque falte el producto de los olivos,
los labrados. ¿Qué pasa? No den mantenimiento. No tengo vaquitas en los corrales. Las ovejas se han quitado de la majada. Dígalo conmigo, con todo, Señor. Me alegro en ti, me gozo en ti, en tu salvación. Él te va a levantar, te va a llevar a las alturas, aunque haya alguien que esté despojando de todo. Porque en algún momento, hermano querido, tienes que prepararte. Puede que venga un lazo. ¿Cómo salgo del lazo? ¿Cómo salgo de la red? Escuchando al pastor. Esté atento. Mira, el Señor te puede librar, como dice el salmista, siempre y cuando, como dice, no lo puedo tomar todo el tiempo, lean ustedes. Les voy a citar una cosa que creo que es importante. El Proverbio, capítulo 22, deben de leerlo como una tarea, ¿de acuerdo? Como una tarea. ¿Por qué? Porque Proverbio 22 está tratando como de este sistema, ¿ya? Pero hay algo importante para ti, papá, mamá, y yo quiero que lo escuche. Allí es cuando dice, en Proverbios 22 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y por qué me dice eso, pastor? Porque en medio de un mundo donde se ama la riqueza, vea bien eso, ¿no? Donde se daña al pobre, se aflige al necesitado, al menesteroso, es allí también cuando Dios despoja el alma. Dios quita todo aquello que puede ser verdaderamente virtuoso para el hombre que busca la riqueza. Y nunca se satisface, como la sanguijuela, nunca se satisface, nunca. Entonces dice, instruye al niño en su camino desde chiquitito, que no caiga en este mundo de oír otras voces, otros pastores, especialmente el pastor Mamón, dice, el pastor Dios del dinero. No le enseñe al niño, ya mañana te lo compro, ya mañana lo tiene. No, que aprenda a esperar, que aprenda a orar, a confiar. Intrúyalo en el camino del Señor, que no se traspasen, como dice la Escritura, los linderos del Señor. El ladrón, dijo el Señor, ¿qué hace? Vino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué dijo el Señor? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Y cómo lo hizo? A ver si me acompaña. Filipenses capítulo 2, ¿cómo lo hizo? Dice, haya pues en vosotros, ¿cómo? Haya pues en vosotros este pensamiento, esto. ¿Cómo lo hago? Que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿y cómo dice? Se despojó a sí mismo. O sea, yo me desvisto de la gloria, de la corona que tengo, que eternamente tuvo el Señor, por decir así, de su gloria, ¿no? Así está escrito, se desvistió de todo y se humilló hasta la muerte y lo dio todo. Vino a ser Él una dádiva. Y cuando estaba en la cruz allí, y el maligno pensando que ya lo tenía empobrecido, triste, solo, botado, allí en ese momento, ¡aleluya!, la gracia estaba manifestándose y Él estaba despojando a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. Cuando tú te despojas voluntariamente por Cristo, entonces son despojados los enemigos. Eso dicen las Escrituras. Y termino con este pasaje. Ahí sí que tome el versículo en Efesios capítulo 4. Concluimos esto. ¿Qué dijo el Señor? El maligno vino para hurtar. ¿Qué más? Matar y destruir. ¿Qué dice el Señor? Yo he venido para que tengan, ¿cómo? Vida. Y para que la tengan en abundancia. Vamos a leer un pasaje. Vamos a leerlo juntos y concluimos. Dice en Efesios capítulo 4. Mire lo que dice. En el versículo 19. Hablando de las personas que andan en la vanidad de su mente, dice el versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ese es el punto, no hay sensibilidad en este momento, pasan de largo. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
se pierde toda sensibilidad, particularmente en cuanto a reconocer a Dios y adorar. Le dice entonces, mas vosotros los creyentes no habéis aprendido hacia Cristo. Sí, el Señor dijo que venía a darme vida y vida en abundancia. Estoy esperando, traje mis canastas. Espere un poquito. Si en verdad le habéis oído, o sea, la oveja oye la voz del pastor, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, si he dejado que me pastoree, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, tal cual como lo hizo Jesús, despojándose y triunfando para despojar al maligno. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, donde me hurtaba el maligno, me mataba, me destruía, mataba mis ilusiones, mataba mis deseos, mis compromisos. Bueno, en cuanto a esa pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Estaba viciado, ya es una cosa que cansa. ¿Y qué hay que hacer? Me debo renovar en el espíritu de mi mente, pensar distinto conforme a lo que el Señor me enseña. Me visto de Cristo, del nuevo hombre, que es creado según Dios, verso 24, en la justicia, la santidad, la verdad. Entonces tengo un propósito, participo del propósito del Señor. Entonces, por lo cual, desechando la mentira, como mi vida es una vida en abundancia, para que tengan vida y abundante. ¿Cómo? Él es mentiroso, dijo el Señor, y padre de mentira, el salteador. Bueno, desechando la mentira, ¿qué tengo que hacer yo? Hablo verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Por lo que se nos decía, somos miembros los unos de los otros, somos familia. ¿Usted le mentiría a su hijo, a su hija, a su esposa, a su esposo? No se debe, a sus hermanos. No, pues. Bueno, desechemos la mentira. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le demos el lugar al maligno en la casa. Ay, que yo en la casa estoy enojado hace ratito ya pues, le está dando lugar al maligno, ¿ve? Al salteador, le vino a robar la paz, le vino a robar, ha matado la relación con su hermano, con su hermana. El que hurtaba, vino para hurtar, matar. El que hurtaba, no hurte más. Ay, entonces voy a esperar aquí las bendiciones del Señor. Sí, no. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, trabaje en este edificio a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, si usted ya recibió la gracia y ve que las cosas cambian con la gracia del Señor, dele gracia a los demás que le oigan, pues. No contriste el Espíritu Santo. Si le está hablando el Señor por su esposo, su esposa, por los pastores, no sea enojón, porfiado, no resista, no contriste. Ha sido sellado con el Espíritu Santo para el día glorioso de que vamos a recibir toda la herencia. Quítese entonces de usted toda la amargura, ahora hermanito amado, hermana, todo el enojo, la ira, la gritería, maledicencia de la boca, toda malicia, y seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Si usted sigue leyendo, dice, seamos entonces imitadores de Dios como hijos amados. Padre nuestro todopoderoso, tú tienes un propósito eterno, bueno, un propósito verdadero. Oh Dios, que nos acerquemos confiadamente, sin temores, a que tú nos enseñes. Que pongamos oído a tu enseñanza como pastor, podamos seguirte. Que distingamos cuando hay otras voces, Señor. Que no participemos de otros rebaños, Señor. Líbranos del que viene a hurtar, del que viene a matar y destruir. Si hay cosas que no entendemos, Señor, tú las mostrarás más adelante. Tú nos hablarás. Sabemos que tú te levantaste de entre los muertos y has vencido. Aleluya. Haznos más que vencedores en muchas situaciones difíciles. Haz más que vencedores a tus hijos, a tus hijas.
que tal vez siguen las lágrimas en los ojos, pero ya no están en el corazón. El corazón está sanando, está siendo consolado en Cristo Jesús el Señor.